Cuando veo este plano estratégico de la negociación en ingeniería civil, inmediatamente lo interpreto como un intento de colocar la negociación al mismo nivel de rigor que un plano estructural o un modelo hidráulico. La frase "de la teoría de juegos a la gestión de reclamos constructivos" refleja exactamente cómo concibo hoy la práctica profesional. Ya no basta con saber diseñar, también debo saber navegar conflictos contractuales usando herramientas analíticas y no solo intuición. Los elementos gráficos de integración y puntos de acuerdo me recuerdan que cualquier conflicto de obra debe tratarse como un problema de ensamblaje. Cada actor es una pieza con restricciones propias y la negociación es el proceso para encontrar la configuración estable, técnica y jurídicamente viable. Cuando reviso la separación en fase 1, preparación técnica y estratégica, y fase 2, ejecución y formalización, siento que describe exactamente el error que muchas veces he visto y que quiero evitar: entrar a una mesa de negociación en blanco, sin números, sin BATNA definido y sin límites claros de SOPA. La invitación a definir BATNA y SOPA antes de sentarme a negociar es, en mi criterio, un equivalente a hacer el prediseño de una estructura antes de abrir el software de análisis. Si no lo hago, dependo del azar y de la narrativa de la contraparte. El énfasis en el respaldo basado en evidencia, bitácoras, curvas S, análisis de retrasos, refleja una cultura de negociación alineada con la ingeniería forense. No discuto sensaciones, discuto registros. Me parece especialmente acertada la idea de priorizar intereses sobre posiciones, porque en obra, las demandas explícitas, pague hoy, extienda 90 días, raras veces revelan lo que realmente está en juego: flujo de caja, exposición jurídica o presión política. En la fase 2, la matriz colaboro, compito, cedo me resulta muy operativa. Me obliga a etiquetar conscientemente mi enfoque según el contexto y no a reaccionar por impulso. Me gusta que cada enfoque esté asociado a un riesgo principal, porque eso me recuerda que toda estrategia tiene costo y que competir por reflejo puede llevarme a un litigio que técnicamente pude haber evitado. Finalmente, la insistencia en formalizar acuerdos en actas o adendas ejecutables conecta con mi experiencia. Un acuerdo verbal en obra es básicamente una carga sísmica sin anclajes. Tarde o temprano se desploma. La distinción entre enfoque distributivo e integrador la siento muy cercana a los conflictos reales de metrados, órdenes de cambio y reclamos. Pelear únicamente por el monto exacto de una orden de cambio por metrados adicionales es el típico ejemplo de discusión de suma cero, donde cada colón que gano, alguien lo pierde, y eso suele endurecer posiciones y desgastar la relación. En contraste, cuando amplío las variables a plazos, formas de pago, rediseños y reprogramaciones, reconozco que puedo construir acuerdos donde ambas partes optimicen sus recursos. Esto, para mí, es análogo a pasar de diseñar un solo elemento aislado a optimizar un sistema completo. Al introducir más grados de libertad, secuencia constructiva, recursos, soluciones técnicas, aumentan las oportunidades de crear valor conjunto. Esta diapositiva refuerza mi convicción de que, en conflictos importantes, debo hacer el esfuerzo consciente de integrar antes de negociar números, incluso si la contraparte llega con mentalidad puramente distributiva. La lámina que contrasta la demanda explícita: exijo el pago de la orden de cambio 4 hoy, con las necesidades reales, me recuerda que, como ingeniero, suelo escuchar primero la posición y reaccionar a ella, cuando en realidad debería dedicar tiempo a identificar los intereses subyacentes. Protecciones como reputación técnica, seguridad jurídica bajo FIDIC o contrato, cumplimiento normativo y flujo de caja operativo son, a fin de cuentas, los verdaderos drivers de la negociación. La metáfora de diseñe soluciones para la cimentación, no debata sobre la superestructura, me parece muy potente. En mi práctica, la cimentación de un conflicto son precisamente los intereses. La superestructura son las demandas verbales y la retórica de la reunión. Esta diapositiva me obliga a preguntarme, ante cada reclamo: ¿estoy discutiendo el titular o el fundamento? ¿Estoy ayudando a redefinir el problema en términos de necesidades reales o solo defiendo mi posición? La representación de poder entre propietario y contratista especializado refleja muy bien el equilibrio real en obra.
El propietario tiene control financiero y, con frecuencia, poder formal ante banca, comunidad y mercado, pero el contratista que domina la información técnica, curvas S, bitácoras y documenta rigurosamente sus decisiones, crea un contrapeso significativo. Como ingeniero, me identifico con esa idea. Mi poder no está en el título, sino en mi capacidad de presentar evidencia sólida y traducirla en argumentos contractuales. La inclusión de la presión de tiempo y las alternativas reales, reemplazo versus nuevos proyectos, me recuerda que el tiempo es una variable política y económica, no solo de cronograma. Esta diapositiva me enseña que, antes de negociar, debo mapear explícitamente estas fuentes de poder para no sobreestimar ni subestimar mi posición en la mesa. La caracterización de estilos en comunicación, directa versus indirecta, percepción del riesgo, alta tolerancia versus cero tolerancia, y gestión del tiempo, secuencial versus fluida, toca un punto que, como ingeniero latinoamericano, vivo a diario. Entender que no todos los actores leen el contrato con la misma rigidez, ni gestionan el tiempo de la misma forma, me ayuda a interpretar mejor silencios, demoras y cambios de criterio. El énfasis en que, en la región, la confianza personal y el respeto a jerarquías formales pesan tanto como los argumentos técnicos, coincide con la realidad de muchos proyectos públicos y privados. Para mí, esta diapositiva es un llamado a no ser ingenuo culturalmente. Puedo tener la razón técnica, pero si ignoro la dimensión relacional y jerárquica, es probable que mi estrategia de negociación fracase. Ajustar el tono, la secuencia de interlocutores y la forma de presentar desacuerdos es tan importante como el contenido técnico que llevo. La presentación de BATNA a través del ejemplo contratista-propietario en conflicto me resulta muy didáctica. Visualizar que el contratista puede optar por el arbitraje, con altos costos y exigencia de un dossier impecable, y que el propietario puede terminar el contrato asumiendo atrasos y curva de aprendizaje, me ayuda a concretar lo que antes veía de forma abstracta. La regla de ingeniería de definir BATNA en números concretos, utilidad mínima, costos hundidos, antes de negociar, es en mi visión el equivalente a fijar los estados límite de diseño antes de correr un modelo. Si no cuantifico mi BATNA, me expongo a aceptar acuerdos que comprometen la viabilidad del proyecto, o al contrario, a rechazar acuerdos razonables por una percepción errónea de fuerza. Esta diapositiva refuerza mi compromiso de traducir alternativas en valores numéricos, no en impresiones. El ejemplo de SOPA con días de extensión, demanda de 90 días, oferta de 45, superposición en 60, es un caso que perfectamente podría encontrar en una obra de agua potable o vial. Ver graficado el intervalo de superposición me permite entender que la negociación no es aceptar o rechazar 90, sino explorar sistemáticamente las combinaciones dentro de ese rango común. El hecho de que la SOPA solo se active con un plan de intensificación y sobrecosto compartido me explica cómo, en la práctica, la ingeniería, en términos de reorganización de frentes, recursos y soluciones, es la que habilita el acuerdo. Para mí, la enseñanza clave es que muchas SOPAs aparentemente inexistentes pueden aparecer si propongo soluciones técnicas concretas que mueven las fronteras de lo aceptable para ambas partes. No se trata solo de regatear días, sino de rediseñar la manera de ejecutar. La adaptación del dilema del prisionero al binomio retener pagos, facilitar flujo de caja versus invertir en calidad, ralentizar producción, captura muy bien situaciones que he observado. El escenario donde propietario retiene pagos y contratista responde ralentizando producción es efectivamente un equilibrio de Nash ineficiente. Ambos se protegen, pero ambos salen peor. La lectura de que esta conducta racional conduce al peor resultado sistémico me hace replantear la idea de protegerme a toda costa. Si mis decisiones defensivas deterioran la obra, generan reclamos cruzados y atrasos críticos, probablemente estoy optimizando un objetivo equivocado. Esta diapositiva me anima a buscar conscientemente mecanismos de cooperación controlada, compartir información, acordar flujos mínimos de pago o definir hitos intermedios de calidad para que ambas partes puedan bajar las armas, sin quedar expuestas. La tríada negociación integradora,
reestructuración de incentivos y acuerdos vinculados me parece un menú muy práctico para destrabar situaciones de bloqueo. Compartir información de costos reales y restricciones técnicas es, desde mi experiencia, la única forma de que la contraparte entienda por qué ciertas posiciones mías no son caprichos, sino límites físicos o económicos. Reestructurar incentivos, bonos por desempeño temprano en lugar de solo penalidades, es coherente con la lógica de diseño de contratos basados en desempeño, y no en castigo. Los modelos de ganar juntos o perder juntos me resultan especialmente interesantes para consorcios y PPP. Si logro que los resultados económicos de ambas partes estén alineados al éxito del proyecto, reduzco la tentación de comportamientos oportunistas. Veo esta diapositiva como una caja de herramientas para pasar de la denuncia del problema a la ingeniería de la solución contractual. La matriz que cruza cuándo usar, riesgos y herramientas clave para competir, colaborar o ceder es, en mi opinión, una guía operativa que puedo llevar literalmente a una reunión de estrategia. Cuando enfrento licitaciones agresivas o riesgos de seguridad estructural, esta lámina me legitima el uso de un enfoque competitivo sustentado en BATNA fuerte y dominio del contrato, siempre y cuando acepte el riesgo de posible litigio. Para conflictos técnicos complejos, PPP y rediseños, el énfasis en colaboración y generación de opciones conjuntas me recuerda que, si intento resolverlos con lógica distributiva, perderé valor en el camino. En temas de bajo impacto, la recomendación de ceder estratégicamente, dejando rastro escrito, refuerza algo que ya intuía. No todas las batallas merecen el mismo nivel de energía. Esta matriz convierte un dilema abstracto, ¿me planto o cedo?, en una decisión informada por contexto, riesgo y herramientas disponibles. La primera fase del protocolo insiste en una recopilación implacable de documentación y en la cuantificación de impactos con herramientas como curvas S, índices de rendimiento y análisis de atrasos. Como ingeniero, esta insistencia en el dato duro me resulta familiar y tranquilizadora. La negociación se apoya en el mismo rigor que una auditoría técnica o un peritaje. Definir formalmente el BATNA propio, estimar el de la contraparte y establecer límites de sopa por variable es una disciplina que pocas veces veo aplicada de forma sistemática, pero que considero indispensable. Para mí, esta diapositiva es casi un checklist previo a cualquier negociación importante. Si no tengo línea de tiempo, cuantificación y rangos, aún estoy en fase de recopilación, no en fase de negociación. La fase 2 enfatiza aspectos de conducción profesional que, como ingeniero, a veces subestimo. Control emocional, escucha activa y reformulación. Entiendo que, si no gestiono estas competencias, corro el riesgo de que un conflicto técnico bien fundamentado se degrade en una confrontación personal, donde la racionalidad técnica queda eclipsada. El uso del plano, cronograma y matriz de riesgos como lenguaje común me parece un acierto enorme. Cuando llevo la discusión a estos objetos, despersonalizo el conflicto y recupero el terreno técnico. La recomendación de leer estilos culturales y mapear a los verdaderos tomadores de decisiones es una alerta contra una trampa frecuente: negociar horas con quienes no pueden firmar el acuerdo. Como ingeniero, debo identificar de antemano quién decide pagos, diseño y supervisión para orientar adecuadamente mis esfuerzos de persuasión. La tercera fase, centrada en el documento final y el blindaje contractual, subraya algo que he aprendido a veces a golpe de experiencia. Un acuerdo mal redactado es casi tan peligroso como no tener acuerdo. Términos inequívocos, responsables claros, plazos exactos y mecanismos de seguimiento son, en mi criterio, los detalles constructivos de la negociación. Si fallan, el acuerdo fisura. La verificación de coherencia con el marco normativo, FIDIC, contratos de suma alzada, códigos locales, es esencial para garantizar que lo pactado sea ejecutable. El principio "un acuerdo oral en obra es un riesgo no mitigado" resume de manera contundente la cultura de gestión de riesgos que debo asumir. Todo lo relevante debe quedar escrito, consensuado y alineado con el contrato base. Esta lámina de síntesis, que muestra el flujo desde datos,
curvas S, metrados, costos hundidos, hasta el cierre contractual, pasando por poder, cultura, BATNA-SOPA, equilibrio de Nash y matriz táctica, representa muy bien cómo concibo una negociación madura. No se trata de pasos aislados, sino de un ecosistema donde decisiones en un punto, por ejemplo, desconocer la dimensión cultural, distorsionan todo el proceso. Como ingeniero, aprecio que el motor analítico está en el centro. Calcular BATNA, extraer SOPA y evaluar el equilibrio de Nash. Esto legitima el uso de modelos y análisis cuantitativos dentro de lo que a veces se percibe como dominio subjetivo. La frase "todo está conectado" es un recordatorio de que la negociación no es un episodio puntual, sino un componente transversal de la gestión integral del proyecto. La frase final, que describe al ingeniero civil como negociador profesional, capaz de transformar conflictos en acuerdos justos, equilibrados y sostenibles, resume una aspiración con la que me identifico plenamente. Yo no quiero limitarme a ser ejecutor técnico. Quiero ser capaz de incidir en la forma en que se distribuyen riesgos, responsabilidades y beneficios en los proyectos en los que participo. Esta visión me obliga a invertir en desarrollar habilidades de negociación con el mismo rigor con que estudio normas, métodos de diseño o técnicas constructivas. Al final, el éxito de un proyecto no solo se mide en resistencia, caudal o capacidad instalada, sino en la calidad de los acuerdos que sostienen su construcción y operación en el tiempo.